Génesis capítulo 15, versículo 15 dice: y tú vendrás a tus padres en paz y serás sepultado en vejez, y en la cuarta generación volverán acá, pero aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo hasta aquí. Éxodo capítulo 3 versículo 7: dijo luego Jehová, bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido su angustia, y he descendido para librarlo de la mano de los egipcios y de sacarlo de aquella tierra, y de una tierra, darle una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo. Estas promesas contaban con un respaldo del Dios creador, pero se necesitaba cumplir con las instrucciones. Y el pueblo nuevo, liderado por Josué, no puede echar a los enemigos de Dios de su tierra. Y decidieron convertir el mandato en una sugerencia. Convivir entonces en medio de ellos y hacerles tributarios. Y con esto creían que cumplían con la intención de Dios. Pero más que física, era una guerra por el establecimiento del Dios de Israel sobre la nación de los canaanitas. Era una guerra de dioses sobre Israel como nación y sobre los cananeos con sus dioses. Al dejar a los pueblos enemigos viviendo en medio de ellos, esto se volvería un impedimento para que ellos sirvieran a Dios de acuerdo al plan divino, pues todos los de la tierra prometida deberían adorar a un solo Dios. Los amorreos, los eteos, los fereceos, los heveos, los jebuseos continuaban adorando a sus dioses en la tierra del Dios único y verdadero. Aunque pagaban tributos, pagaban impuestos por vivir en sus tierras, esto no era el plan de Dios, ni esto era lo que Dios había decretado. Esto en sí fue un impedimento muy grande para el cumplimiento de la promesa de Abraham. Y estaban en la tierra y ya eran numerosos, pero en la tierra no se servía exclusivamente a Jehová, que es el objetivo principal de esta promesa. Razón por la falta de paz. Y no había paz en medio de ellos, ni habrá paz en medio de ellos. Jueces capítulo 2 versículos 1 a 5 dice así: el ángel de Jehová subió de Gilgal a Boquim y dijo: yo os saqué de Egipto y os introduje en la tierra de la cual había jurado a vuestros padres, diciendo: no invalidaré jamás mi pacto con vosotros, con tal que vosotros no hagáis pacto con los moradores de la tierra, cuyos altares habéis de derribar, mas vosotros no habéis atendido a mi voz. Por tanto, yo también digo: no los echaré de delante de vosotros, sino que serán azotes para vuestros costados, y sus dioses os serán tropezadero. Cuando el ángel de Jehová habló estas palabras a todos los hijos de Israel, el pueblo alzó su voz y lloró, y llamaron el nombre de aquel lugar Boquim, y ofrecieron allí sacrificios a Jehová. La idea y el propósito de Dios era completamente diferente. Tal vez el hombre no entendía, y tal vez no había la capacidad para ver más allá de lo que estaba frente a ellos. Era una guerra espiritual, eso es cierto, pero Dios estaba con ellos. Durante todo el periodo de los jueces hubo una gran dificultad en el territorio de la herencia, y fue la razón del partimiento del pueblo de Dios en dos reinos. A causa principal fue el alejamiento de Dios de Israel, pero no de su promesa a Abraham. Y después de Salomón, por haber hecho alianza con los pueblos de la tierra prometida, Dios divide el reino en dos: el reino del norte, las 10 tribus, y el reino del sur, Judá, Benjamín y Leví, con tal de tener un remanente para cumplir su promesa. La sede del territorio de las 10 tribus era Samaria, y la sede del reino de Judá era Jerusalén. Alrededor del año 930 a.C., después de la muerte del rey Salomón,
Las 10 tribus del norte de Israel se separaron de las tribus del sur. Este reino llegó a ser conocido como Israel. Jeroboam fue el primer gobernante de este reino, el reino del norte, y su sede en Samaria, capital del reino del norte. En el año 722, los asirios, con capital en Nínive, donde Jonás predicó, ¿recuerdan?, conquistaron el reino del norte por mandato de Dios. El reino del sur, por otra parte, alrededor del año 930, las tribus del sur del reino israelita se convirtieron en un reino separado. Después de una época de guerra civil, el reino del sur se conoció como Judá. Roboam, el hijo de Salomón, fue el primer gobernante del reino del sur y Jerusalén fue la capital. En el año 586 a.C., los babilónicos conquistaron el reino del sur a manos del rey Nabucodonosor por los objetivos de cuidar por lo menos un remanente para la implantación y resurgimiento del reino de Judá, porque se rebelaron contra Dios al adoptar otros dioses y adorar otros dioses en la ciudad santa, en el territorio santo. Primera de Reyes, capítulo 11, versículo 31. Y dijo a Jeroboam: toma para ti las 10 pedazos, porque así dijo Jehová, Dios de Israel: he aquí que yo rompo el reino de la mano de Salomón, y a ti te daré 10 tribus. Y él tendrá una tribu por amor a David, mi siervo, por amor a Jerusalén, ciudad que yo he elegido de todas las tribus de Israel. Por cuanto me ha dejado y ha adorado a Astoret, diosa de los sidonios, a Quemos, dios de Moab, y a Moloc, dios de los hijos de Amón, y no han andado en mis caminos para hacer lo recto delante de mis ojos, y mis estatutos y mis decretos, como hizo David, su padre. Si Jeroboam, que fue enemigo de Salomón, hubiera seguido los pasos de David, entonces el reino del norte hubiera sido establecido y bendecido. Pero no fue así. Dios tuvo que destruir el reino del norte por medio de la invasión asiria y le esparció. Todas las tribus, de esas 10 tribus, fueron esparcidas por todas partes, incluyendo algunos de ellos volviendo a Egipto. Segunda de Reyes, capítulo 17, versículos 5 al 8. Segunda de Reyes 17, 16 al 18 dice: y dejaron todos los mandamientos de Jehová su Dios, y se hicieron imágenes fundidas de 2 becerros y también imágenes de acera. Adoraron a todo el ejército de los cielos y sirvieron a Baal, e incidieron pasar a sus hijos y a sus hijas por el fuego, y se dieron a adivinaciones, a agorreros, y entregaron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová, provocándole a ira. Jehová, por tanto, se airó de gran manera contra Israel y quitó delante de él su rostro, y no quedó sino solo la tribu de Judá. Así Yahweh quita el reino del norte de su lugar y solo deja el reino del sur. Pero tuvo Dios que llevarlos a cautividad a Babilonia por las mismas razones que tomó y deshizo el reino del norte: la idolatría en medio de su pueblo. Esta acción era incompatible con los deseos, con los planes y con los propósitos de Dios para esos territorios. La gente de Dios tendría y necesitaba y necesita ser separada y santa. No se puede adorar a Dios y se adora a otros dioses al mismo tiempo. Mas la promesa de Abraham sigue en pie, razón por la falta de paz en medio del pueblo de Israel. La razón principal por la falta de paz en Israel es el desvío del pueblo, que fue por culpa de los reyes y sacerdotes que no aplicaron las enseñanzas dadas a Moisés ni se ocuparon de seguirlas. Muchos reyes de Judá reinaron conforme al corazón de Dios, pero no todos. Tenemos un
pueblo dividido y débil, imposibilitado por la idolatría de hacer la voluntad de Dios en la tierra prometida. Jeremías capítulo 2, versículos 7 al 8. Pero hay una ratificación del pacto a Abraham. O sea, Dios todavía tiene en mente cumplir el pacto que hizo a Abraham, que es el mismo pacto de Isaac, que es el mismo pacto de Jacob. Isaías capítulo 10, versículo 21 al 27 dice: el remanente de Jacob volverá al Dios fuerte, porque si tu pueblo, oh Israel, fuere como la arena del mar y el remanente de él volverá, la destrucción acordada rebosará justicia. Pues el Señor Jehová de los ejércitos hará consumación ya determinada en medio de la tierra. Por tanto, el Señor Jehová de los ejércitos dice: pueblo mío, morador de Sión, no temas de Asiria. Con vara te herirá y contra ti alzará su palo a la manera de Egipto. Mas de aquí en muy poco tiempo se acabará el furor de mi enojo para destrucción de ellos. Levantará Jehová de los ejércitos azote contra él, como la mantaza de Madián en peña de Oreb, y alzará su vara sobre el mar como hizo por la vía de Egipto. Acontecerá en aquel tiempo que su carga será quitada de tu hombro, y su yugo de tu cerviz, y el yugo se pudrirá a causa de la unción. Es claro que el profeta Isaías se refiere a un tiempo en el futuro que no se había cumplido, por lo menos cuando él estaba vivo, y con miras de un futuro diferente por causa de la gran obra de Yahweh. Isaías 19:24 dice así: en aquel tiempo Israel será tercero con Egipto y con Asiria para bendición en medio de la tierra, porque Jehová de los ejércitos los bendecirá diciendo: bendito el pueblo mío Egipto y el asirio, obra de mis manos, e Israel mi heredad. Es siempre el deseo de Yahweh bendecir a su pueblo siempre, y cuando el pueblo es bendecido, él estará cumpliendo con su posición de servidores a un Dios santo. Todo prueba que el hombre por sí mismo, aún como guía de otro hombre, es incapaz de ser consistente en el propósito de Dios. Imagínense que estamos hablando de una separación continua y perpetua sin desviación. Viene un rey y dice una cosa, viene otro y dice otra, viene otro y dice otra, y cada uno conforme a su designio. Por eso es que el reinado del rey, que será liderado por el Rey de Reyes y Señor de Señores, quien vino y viene a redimir a su pueblo, este reinado es precisamente el mensaje del Evangelio. Hay uno que nos salva para nuestro Dios, y este es Jesús de Nazaret. Dios te bendiga y Dios te guarde. Shalom.